La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Buenas tardes, el día de hoy estamos en su programa Somos más que medicina. Mi nombre es Lester Martínez y soy el presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina USAC. El día de hoy estaremos con la doctora Cindy Gilde Morales, que es médico y cirujano geriatra, especialista en podología clínica. Ella es egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una especialización de la Universidad Galileo y practica en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes de Costa Rica. Actualmente, ella es docente de propedéutica médica en el primer año de la Facultad de Ciencias Médicas en USAC. En lo particular, directora de atención médica integrada desde el 2012. El día de hoy estaremos con el tema Situación actual del adulto mayor en Guatemala. Muy bien, doctora, cuéntenos, ¿existe alguna política nacional de atención hacia el adulto mayor? Pues sí, efectivamente, mucho gusto, buenas tardes. Es lo que quisiéramos compartir el día de hoy, hablando un poquito más no solo de medicina, como profesionales de la salud, abordando temas que son tan importantes como nuestras personas mayores. Y justo como política que lo mencionabas, en el periodo 2018 a 2032 quedó establecida la Política Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores en Guatemala. Y esto fue presentado a su vez por el Comité Nacional de Protección a la Vejez. Sabemos que existen muchos programas y lo que más conocemos pues es este bono o ayuda económica que se ha dado a la población, pero ayuda un poco, sin embargo pues no nos resuelve muchas veces la problemática que hay con este sector o este grupo etario de la población. Y resulta un poco interesante que podamos abordar este tipo de temas a nivel nacional, porque pues enhorabuena, a través de esta estación de radio llegamos a muchos lugares y buscamos en esta oportunidad que la gente conozca no solo sus derechos, sino que también un tanto nuestras obligaciones morales a veces como hijos, porque este grupo etario está siendo olvidado tal vez por la sociedad principalmente, pero todos señalamos únicamente a lo político, al Estado, al gobierno, pero la base de la sociedad es la familia y nosotros mismos estamos invisibilizando al adulto mayor y restringiéndole de todos sus derechos y evitando que pueda gozar de todas esas virtudes que tiene también el proceso natural del envejecimiento. Entonces, antes de verlo como un sufrimiento o un padecimiento o un gasto, creo que al igual que todas las patologías que manejamos a nivel salud, es muchísimo más económico invertir en prevención que en tratar. Y en este caso, pues sí hablamos de prevención en función de la mortalidad de este sector también. De pronto ya no podemos evitar que sean diabéticos, hipertensos o que tengan cáncer o ese tipo de enfermedades crónicas propias de la edad, pero sí podemos prevenir el abandono, el descuido, la falta de apego al tratamiento o la desnutrición en el adulto mayor, que muchas veces favorece a las comorbilidades que los llevan a la muerte. Entonces, entrando un poquito ya de lleno en ese tema, pues esta política realmente trata de esclarecer cuáles son los servicios o los programas a los que debería de tener acceso nuestra persona mayor. Existe una sistematización y una referencia sobre los derechos de las personas adultas mayores en la Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, en el Decreto 8096, donde se menciona como principio, parte de ello, la independencia, también la participación, los cuidados, la autorrealización y la dignidad de las personas mayores. Pero a la par de cada principio nos hacen mención quién será el responsable de que esto se pueda ejecutar, o sea, que sea real,
porque pues como bien decimos en todos los temas, el papel aguanta con todo, pero nos ha pasado con otras políticas y otros programas que se dejan plasmados, se aprueban, pero no se logran ejecutar. Entonces, cuando hablamos de independencia del adulto mayor, el responsable acá dice que el Estado creará los mecanismos institucionales de previsión social para garantizar su derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad, vivienda, recreación, esparcimiento y trabajo. El compromiso que adquiere el Estado para lograr esa independencia dice un derecho a un ingreso económico seguro mediante el acceso sin discriminación al trabajo, pensiones decorosas que le permitan un nivel de vida adecuado y a la satisfacción de sus necesidades mínimas. Sin embargo, pues sabemos hasta la fecha los productos de la canasta básica, los medicamentos, acá habla incluso de tema de recreación y esparcimiento, todo esto ha elevado sus costos. Y pues esa bonificación o esa cuota que hasta la fecha está designada, pues no es suficiente muchas veces ni siquiera para la alimentación, ¿verdad? Entonces, el objetivo de tocar estos temas es poder hacer un poquito más de conciencia social, porque estas personas mayores, si bien es cierto, no todos tuvieron familia, o sea, ese es un punto y voy a hacer un pequeño paréntesis en el tema para que lo tengan presentes. Todos, en todas las comunidades, debiéramos de guardar ese respeto con las personas mayores, no solo porque les vemos canas o porque los vemos ya con características diferentes en su piel que hacen notar los años, no todos son abuelitos o abuelitas. Entonces, con cariño caemos en maltrato cuando le decimos, pase abuelita, siéntese abuelito, a alguien en el banco, ¿verdad? Porque realmente es un tema muy vulnerable a la fecha, porque así como no muy nos gusta que nos estén cuestionando a los jóvenes si vamos a tener o no familia, pues en algún momento de la etapa de la vida de estas personas no sabemos si fue traumático o frustrante el no haberse casado y no haber tenido hijos, o si por X o Y motivo sufrieron algún trauma y se les negó esa oportunidad. Entonces, para nosotros lo vemos con ternura y cariño referirnos a ellos de esa manera, pero los ofendemos o les hacemos traer a su recuerdo o su memoria esa situación de desdicha, de no haber podido tener familia probablemente, ¿verdad? Entonces, cerrando el paréntesis, debemos referirnos a las personas mayores con respeto como personas mayores. No son personas de la tercera edad, eso ya quedó eliminado por la OMS, ni son adultos mayores, el término correcto es personas mayores, y esto comprende a partir de los 60 años de edad. Eso es en clasificación médica o social, físicamente hablando. Ahora, desde el punto de vista legal, en la legalidad de nuestro país y algunos de América Latina, es a partir de los 65 años, ¿verdad? Pero el término persona mayor para ser paciente de atención geriátrica es a partir de los 60 años. Entonces, quedémonos ahí guardadito con eso, ¿verdad? Personas mayores, si sabemos su nombre, llamémoslo por su nombre, o si le pusieron ya un sobrenombre de mucho tiempo y así le gusta que le llamemos, llamémosle de esa forma. Pero si no sabemos de verdad si tiene nietos, bisnietos o tataranietos, no asumamos que es un abuelito, ¿verdad? Porque sí genera y vamos dejando por ahí las heridas abiertas de lo que a ellos les pueda recordar. Regresando entonces un poquito al tema, la participación de los adultos mayores en nuestra sociedad, dice aquí que el responsable va a ser el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que promoverá programas de reinserción laboral y capacitación empresarial. Volvemos al punto, ¿verdad? Estamos hablando de este acuerdo gubernativo desde el año 2002, estamos en el 2024. Y de repente exista por ahí alguna modificación que se haya hecho, pero no ha sido de conocimiento público. O sea, aquí nosotros que estamos platicando desconocemos de muchos de esos temas, entonces no se logran ejecutar. Y en las zonas rurales o en el interior del país, porque ya tenemos ciudades grandes, Quetzaltenango, una de ellas, lugares desarrollados, pues se desconoce y seguimos con esa situación de rechazo a las personas mayores a que puedan optar por un empleo, ¿verdad? Porque queremos experiencia, pero no queremos enfermedades, ¿verdad? Porque es que si contrato a alguien de 55 y es diabético y es hipertenso, va a estar pidiendo permisos para ir al ICSO, de repente va a faltar,
o ya no rinde igual que un joven, pero es que el joven no tiene experiencia. Entonces, entre ese ir y venir estamos dejando a un buen segmento de la población en la economía informal, donde tienen que ver qué hacen. Esta situación del Uber vino a dejar muchos profesionales con experiencia en ese trabajo, y es una economía informal. Entonces, si dicen que acá que el Ministerio de Trabajo va a promover esos programas, pues tenemos que participar de forma activa todos los profesionales de Guatemala, pues promoviendo ese tipo de acciones. ¿De qué tipo podría ser? En algunos países, aquí hacemos mención de lo poco que conocemos tal vez de Costa Rica, pero son países muy parecidos al nuestro. No necesariamente tenemos que traer ideas o programas de Estados Unidos o países europeos que tienen una cultura diferente a la nuestra. Los latinoamericanos somos más parecidos. Han hecho algunos programas en los que cuando la gente se retira, sin ir tan lejos, hablemos de aquí de nuestra querida Universidad de San Carlos. Si algún docente se quisiera retirar o se quiere jubilar porque ya tiene mucho tiempo de estar practicando ahí sí que la formación de los futuros médicos, ¿verdad? Sería bueno que se creara un programa donde se pueda homologar la educación, viéndolo así, ¿verdad? El término no sé si es el apropiado, pero que el que sea aspirante a ingresar, a suplir esa plaza, pudiera compartir el conocimiento con el profesional por lo menos durante 6 meses. Que en nuestro lenguaje coloquial diríamos que tenga su pupilo ahí, que le aprenda la forma de cátedra, porque una cosa es la experiencia, otra cosa es la preparación académica, pero otra muy diferente es cómo se ejecuta toda esa experiencia que a lo largo de los 30 años que fue docente. No pretendemos que se la deje al nuevo, pero sí le puede aprender muchas cosas que le ahorrarían el tiempo al nuevo y en el estudiante no se notarían. Entonces, se retira el que está próximo a jubilar, pero va tranquilo y conforme de no haber dejado tirado lo que por tanto tiempo hizo, sino que va a continuar. Y enhorabuena, porque gracias a Dios se van con un buen plan de prestaciones que se trabaja en la universidad. Pueden venir horas de voluntarios como a seguimiento de que se pueda ejecutar o darle continuidad a lo tan bueno que hizo por más de 30 años. ¿Qué pasa con esto? Si se promueve que pueda haber esa inserción de ese tipo de acciones, evitamos, número 1, enfermedades en esa persona que se jubila, porque muchos en Guatemala y en cualquier parte de Latinoamérica dicen, si yo dejo de trabajar me muero, porque eso es lo que los mueve. Está bien, no estamos pidiendo que se quede acostado en cama en casa, estamos promoviendo que se pueda retirar sin que esté achacoso, diríamos nosotros, ¿verdad? Que pueda ir a disfrutar de su vejez, si tuvo familia, de sus nietos, si tuvo el anhelo de salir a pasear incluso dentro del país, si quiere hacerlo, que todavía tenga la capacidad de hacerlo, si tenía la intención de invertir o hacer otros negocios fuera de lo que se dedicaba, que aún tenga la capacidad de hacerlo y le dedica ciertas horas de forma voluntaria a la continuidad de lo que hizo durante más de 30 años. Entonces, con eso evitamos que caiga en depresión, evitamos, porque sí hay también el tema de mucho suicidio de personas mayores, que casi no lo vemos porque no hay estadísticas de eso en Guatemala. Muchas veces pues solo se van como muerte natural porque fallecen en el domicilio y no se registran las estadísticas, pero disminuiríamos esa frustración y ese sentimiento de dependencia o de carga que tienen nuestras personas mayores en la actualidad, porque siguen siendo productivos. Y estamos hablando de este grupo, porque por eso estamos hablando de nuestros docentes en la universidad, que sí van a tener un respaldo, tal vez no muy ostentoso, pero algo que les pueda dar una seguridad económica. Porque imagínate de las personas que no tienen un empleo como tal, que tienen un trabajo, porque tenemos que hacer esa diferencia. Tener trabajo es algo que nos genera ingresos y nos ayuda a mantenernos, pero un empleo nos da seguridad, porque tenemos nuestras prestaciones, tenemos, aunque sea la forma de atención de emergencias o de cosas crónicas en el ICS, que es lo que todos tenemos que tener presentes también. El ICS funciona para las cosas que no podemos solventar en la atención primaria de salud, ¿verdad? Entonces, tener eso, un plan de prestaciones y la seguridad del empleo, la continuidad, ¿verdad? Porque
con los trabajos, pues no sabemos si la siguiente semana van a haber ingresos o no. Entonces, ¿qué hacemos con ese grupo de la población? Ahorita estamos usando de ejemplo a alguien que sí lo tiene. ¿Por qué? Porque dice que el responsable de la participación de la economía de las personas mayores en Guatemala va a ser el Ministerio de Trabajo. Y el compromiso de ellos para estas personas es el derecho a participación en el proceso de desarrollo del país y gozar de sus beneficios. Debe tener acceso a la educación formal e informal sin que la edad sea un limitante, con el objeto de que siga cooperando con el desarrollo del país. ¿Crees tú que sucede eso actualmente? En sí, yo siento, ¿verdad?, que no mucho. En parte, también por la misma perspectiva que tenemos, de que ya uno a cierta edad ya no es bueno para estudiar, o ya tengo compromisos de cuidar a mis nietos muchas veces, ¿verdad? Hay unas personas que son abuelitas en ese caso. Entonces, sí hay que cambiar cierta perspectiva e informar de que ellos también pueden estar, no importando la edad, a tener eso. Ahondado a lo que usted decía, es interesante porque, como usted dice, la participación está dada por el Ministerio de Trabajo. Algo que se está viendo ahora, que posiblemente en años posteriores ya se vaya a ver, es que muchas personas ya no son empleadas. Exacto. Ahora son muy como autodidactas, por decirlo de algún modo. Ahora son sus propias jefas, por decirlo así, o trabajan, por ejemplo, en Uber. Entonces, esto se va a ver reflejado, yo siento, en unos años en el IX, por ejemplo, ¿verdad? Porque ¿quién sostiene ahorita el IX? Los que están trabajando ahorita. Los que aportan. Ajá, y los por que aportan, eso se ajá. amplió. Ahora ya está que si dejaste de trabajar para una institución y dejaste de aportar, aunque estés en esa economía informal, puedes seguir aportando tus cuotas. O sea, por eso es que surgió eso, porque ya se va. Ya venía en menguando, baja, ¿verdad? eso. Ajá. Y el problema realmente viene, o sea, esta es una cadenita de lo que pasa en nuestro país con mucha corrupción y Sí. tantas situaciones, porque las empresas transnacionales principalmente ahora contratan a las personas por servicios profesionales o por servicios técnicos. Entonces tú facturas. Sí. Entonces no tienes derecho a nada, ni a vacaciones, ni a permisos, ni a suspensión por enfermedad, ni a nada. En ese caso, digamos, ¿cómo uno podría inscribirse al IX, al Seguro Social? ¿Sí podrías, independiente o no? Y ese es el problema, que no se puede porque mucho menos las personas, los jovencitos que van de recién salida ahorita de bachillerato, de perito, de magisterio, de todas las carreras del diversificado, porque no existimos ni siquiera con un récord crediticio, por decirte algo, ¿va? Acabamos de salir y vamos a la vida, a endeudarnos, a que no alcanza, que si tenemos o no tenemos. Entonces, no, o sea, de cero, de lleno, solito, no se puede. Sí necesita uno haber pertenecido, entrar a una institución donde se pueda empezar a devengar ese beneficio y luego se salen y lo siguen pagando. Pero eso es pensando en un plan de jubilación, o sea, para su retiro, cuando esta persona de 17 o 18 años acredite toda su vida y llegue a los 65 años. Pero en ese lapso de tiempo no tiene acceso a la cobertura de salud. Solo es para la jubilación. Entonces, pues seguimos dejando por un lado, porque este no es el tema aquí, por eso somos más que medicina, no vamos a hablar de salud, pero sí paramos dejando ese gran espacio, ¿verdad?, sin cubrir. Y entonces viene la economía lucrativa y la parte de todos los sistemas de las aseguradoras y pues en buena medida se va paliando la situación, pero caemos al mismo punto, ¿verdad? No tenemos la oportunidad a este grupo etario porque las pólizas de los seguros cubren hasta cierta edad. Y si no obtuvieron su seguro antes de cierta edad, pues tampoco lo pueden adquirir. Y si se quiere adquirir de cero, pues las tarifas son altísimas, porque la probabilidad de que enfermen o mueran aumenta. Entonces, ¿cuál es el negocio de las aseguradoras? La probabilidad de que pase algo. Y mientras más grandes somos, más riesgos tenemos, menos rentable va a ser para ellos, ¿verdad? Y eso lo estamos hablando aquí, en la ciudad, en la metrópoli, pero en el interior probablemente hasta ahorita están escuchando de todo esto, ¿verdad? Y muchas veces por eso es que es importante que lleguemos como profesionales sancarlistas que somos, por eso lo aprendimos aquí, a ayudar a nuestra gente, a ayudar a la población, para que con sus palabras, ¿verdad?, no necesitamos utilizar mucha terminología o términos complejos, se queden con esta
en esta oportunidad con el programa, sabidos de que hay muchas cosas que podemos modificar en casa o en la sociedad, en nuestro círculo, en la colonia, en el vecindario, en el barrio, algunas condiciones que podemos modificar de forma personal y voluntaria sin esperar que el Estado lo haga, aunque está impreso en la política desde X años, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede, que no hacemos ese cambio y son nuestros abuelitos. Yo sí tuve mis abuelos paternos y maternos y de verdad que de ambos lados todos padecieron o sufrieron algún tipo de consecuencia de la mala el mal condicionamiento que hay en nuestras instituciones de salud o en general en las calles, sin ir tan lejos, ¿verdad? Porque no hay lugares accesibles para personas con capacidades diferentes, decimos, ¿verdad? Ya no usamos el otro término, pero si anda con andador, con silla de ruedas o con bastón, pues llegamos al punto de partida de que los jóvenes de ahora no hubo quien les enseñara que en una acera o en una banqueta de la calle hay que ceder el espacio de rincón a estas personas, ¿verdad? Y nosotros nos bajamos de la grada para que ellos pasen. No, ahora se quedan ahí a ver quién pasa primero y no ceden el lugar. O en el transporte público, menos, ¿verdad? Si no se hace con las embarazadas y con todo lo que sí oímos seguido, menos con nuestras personas mayores. Entonces, siguiendo solo con estos dos puntos más, porque gracias a Dios hay tiempo con nuestra radio. Este programa lo vamos a concluir en la próxima sesión. Vamos a hablar de estos temas aquí, pero vamos a dejar la parte jugosa para despuesito. Vamos a terminar acá con los cuidados y ahí es donde se menciona lo del ICS. Dice que el ICS deberá ampliar la cobertura de atención a particulares que deseen contribuir al régimen de invalidez, vejez y sobrevivencia, que era lo que estábamos hablando ahorita del IBS. El ICS y el Ministerio de Salud y Asistencia Social deberán ampliar la cobertura de atención médica al interior del país para que gocen de buena salud, fomentar, garantizar y fortalecer el funcionamiento de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que realicen actividades de atención. Hasta el momento, pues el ICS ha ampliado mucho su atención con el CAMIP, tiene muy buena cobertura y hay muchos médicos geriatras en estas unidades. Creo que sí ha habido avance, pero el tema hoy aquí no es señalar que sí se ha hecho y que no se ha hecho, que está bueno o que no, sino que sensibilizar a la población y que sepan que sí existe y que lo deben ir a buscar, porque algunas personas que trabajaron toda su vida tienen la mala impresión de la mala atención, porque así lo dicen, no lo digo yo, así lo decimos en las comunidades, la mala atención de toda su vida en el ICS, que ya de mayores menos van a ir a perder el tiempo, dicen. Pero si van y actualizan sus datos, están ingresados como jubilados, sin ir tan lejos, tenemos un excelente programa de vacunación de personas mayores y ahí se les coloca su vacuna anual de la influenza, se les administra neumococo, o sea, sí ya hay un esquema, se actualiza el panel de hepatitis, de todo lo que se les pueda apoyar siempre y cuando estén registrados en el sistema. Entonces, todavía no alcanzamos, aunque estén en las bases, que el ICS pueda llegar a la casa y buscamos su a doña vacuna. No, ¿verdad? Entonces sí, por eso lo estamos platicando acá. Acérquense a las unidades porque sí está ese compromiso desde el 2022 y se está ejecutando, pero tienen que acudir. Y al final tenemos también la parte de autorrealización. Dice el Estado promoverá a nivel público y privado programas de vivencia, la creación de albergues temporales o bien creará los asilos necesarios. Esa palabra asilo, pues ya hace mucho tiempo que no debiéramos de utilizarla porque realmente nos daba la pauta del asilo que se le daba a las personas pues en las cuestiones de la guerra y todo esto, y es aislarlos, apartarlos, protegerlos. Realmente son residencias de personas mayores, o sea, necesitamos que tengan dónde vivir, porque muchas veces eso sí está al día. Por eso te decía, las mismas familias, la misma sociedad somos los que los tenemos que proteger, porque los primeros que sacan de casa a estas personas son los hijos cuando los heredan. Y entonces, ¿a dónde se van? Les quitan sus propiedades. Haciendo mención a esto de lo del asilo, ¿verdad? Sí hay algunas instituciones que están promoviendo estos programas, ¿verdad? Es de abocarnos o, como te decía, mover ahí hacer la cosquillita a nivel nacional para que a quien lo ha pensado se dirija a las instancias correspondientes, CONAPROV, por ejemplo, y
y presenten sus proyectos y las opciones que tienen para que se ejecuten, ¿verdad? Y por último, ya de último temita de este programa para que veamos la parte de desempeño como tal en el siguiente, la dignidad, ¿verdad? Todos, no importando la edad, tenemos dignidad y acá dice que el Estado realizará estudios actuariales de la situación de la población jubilada y adoptará las medidas necesarias que se adecúen a la realidad derivada de los ciclos económicos que afectan al país para incrementar las prestaciones económicas sociales. Esperemos que podamos dignificar a nuestras personas mayores no solo en el sector económico, sino que en el sector salud y principalmente vuelvo a caer en la familia, que nosotros los dignifiquemos, que no los rechacemos, que no los aislemos. Hay un término que se llama infantilización del adulto mayor, cuando empezamos a decir, papayito, ¿qué vas a comer? O eso querés pintar, o eso. Si está en sus cabales y no tiene ningún deterioro cognitivo, ya es abuso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo todos estos temitas los podemos ir desarrollando y agregando algunas cuestiones como para ver de qué manera podemos actuar y seguramente pues lo vamos a desarrollar en el próximo programa. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su atención, querida audiencia. Esto fue el programa Somos Más que Medicina. Nos vemos en el siguiente programa. La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Hasta la próxima.